vamos a hablar de uno de los elementos de la obligación, que es el objeto. A esta altura ya sabemos que la obligación tiene elementos esenciales, algunos son intrínsecos y hay un elemento extrínseco. Los elementos intrínsecos son los sujetos, el vínculo y el objeto. Y el elemento extrínseco, pero no por ello menos importante, es la causa fuente, es decir, la causa generadora de esa obligación. Vamos a prestar especial atención hoy al objeto para lograr entender a qué nos referimos cuando hablamos del objeto de la obligación. Comencemos por aclarar que esta noción de objeto no siempre fue pacífica entre la doctrina, no siempre toda la doctrina denominó a lo mismo como objeto de la obligación, ¿sí? Se ha entendido, por ejemplo, que el objeto es el sustrato material de la obligación, es decir, aquello material o empírico sobre lo que recae, la cosa o servicio, ¿sí? En el caso del dar, la cosa que hay que dar, o el hacer, el servicio que hay que hacer, o la abstención. A eso se ha denominado objeto, pero también se ha denominado objeto de la obligación a los medios mediante los cuales se logra ese sustrato material. Y acá tenemos el famoso dar, hacer y no hacer, ¿sí? Esta es la concepción más básica de lo que es el objeto de la obligación. Ya lo teníamos allá en el 495 de Vélez, las obligaciones son de dar, hacer o no hacer. Cuando hablamos de un dar, hablamos de entregar una cosa con distintos fines. Cuando hablamos de un hacer, hablamos de prestar un servicio, desarrollar una conducta en favor de otra persona. Y cuando hablamos de un no hacer, nos estamos refiriendo a que el deudor se obliga a no hacer algo que en condiciones normales, es decir, sin haberse obligado, tendría derecho a hacer. Porque el deber de respetar los derechos ajenos, el deber de no dañar al otro, ya explicamos anteriormente que no constituye la prestación de una obligación estrictamente hablando. Para entender el concepto de objeto de la obligación tenemos que trasvasar estas dos primeras concepciones, trasvasar la idea del sustrato material de la cosa sobre la que recae o la de los medios para su logro, la mera conducta, el mero dar, hacer o no hacer, y arribar a un concepto de mayor abstracción que es lo que denominamos la prestación. Ahora bien, ¿qué es la prestación? También respecto del concepto de la prestación tenemos teorías, ¿sí? En un primer momento se dio una teoría meramente subjetiva que hacía recaer la prestación justamente sobre la conducta de ese deudor y entre sus fundamentos establecía que eso humanizaba el derecho de las obligaciones y que además lo esencial de las obligaciones siempre es la conducta del deudor, que el derecho regula conductas, ¿sí? Y eso es la esencia de la prestación. Lo cierto es que esta concepción o esta corriente tal vez dejaba sin respuesta algunas cuestiones, como por ejemplo cuando se tiene que prescindir de la conducta del deudor para llegar al cumplimiento de la obligación, es decir, para extinguirla. Ustedes van a ver a lo largo de la materia, y probablemente ya conocen, que en determinadas situaciones, cuando el deudor es reticente a realizar esa conducta a la que está obligado, vamos a poder recurrir, lo vimos cuando analizamos el concepto de obligación, ¿sí?, a medios forzosos de hacer cumplir esa obligación. No quiere decir que vamos a recurrir a medios forzosos para que el deudor lleve a cabo esa conducta, sino para que se cumpla esa obligación, que no es lo mismo. Una noción superadora de la concepción meramente subjetiva, que pone el foco solamente en la conducta del deudor, ¿sí?, es la noción de bien debido, que concibe a la prestación como un bien debido. ¿En qué sentido? En el sentido de que la prestación es un bien de la vida que concurre a satisfacer un interés del acreedor. ¿Por qué decimos que es superadora esta noción de bien debido? Porque, bueno, no siempre las obligaciones se van a cancelar mediante la conducta del deudor. Es más, en determinadas situaciones, y para hacer funcional la obligación, vamos a tener que justamente prescindir de la conducta del deudor para lograr cancelar o extinguir esas obligaciones. Sabemos, y ya dijimos, que las obligaciones no están llamadas a perdurar en el tiempo, que están llamadas a extinguirse, nacen para morirse, ¿sí? Su muerte natural, si se quiere, es el pago o el cumplimiento, pero también puede suceder que ese deudor no cumpla, ¿sí? Y eso no quiere decir que esa obligación esté llamada a perdurar hasta que el deudor cumpla, sino que ahí van a venir los medios que nos da el derecho, ¿sí?, a hacernos que esa obligación se extinga, pero mediante una cosa distinta que la conducta del deudor, que sin perjuicio de ser distinta de la conducta del deudor, va a venir a satisfacer el interés del acreedor. Entonces el bien debido es ese bien que satisface, ¿sí?, el interés de ese acreedor, el interés que está incluido en la definición de obligación del 724. Y esto explica también y da adecuada respuesta a aquellas dos etapas de la obligación de las que ya hablamos, que son la etapa de deuda y la etapa de responsabilidad. Sabemos que en la etapa de deuda
Hay un acreedor y hay un deudor. El deudor tiene sobre sí la presión psicológica de realizar esa conducta, ¿sí? De satisfacer ese interés del acreedor, y el acreedor está pasivo y esperando. Ahora, donde se da el incumplimiento, esa obligación pasa a la fase de responsabilidad, en la cual, más que presión psicológica, el deudor recae bajo una subordinación jurídica y el acreedor, ¿sí? Ejecuta compulsivamente la obligación, ejecuta los bienes de ese deudor y hace que se cumpla la obligación y que se satisfaga su interés. Es por eso que esta noción de prestación en tanto bien debido va a incluir los dos aspectos de esta cuestión. La conducta del deudor, por supuesto, que es el elemento subjetivo, que es el dar, hacer o no hacer, ¿sí? Es un medio para obtener el sustrato material final, o el objeto indirecto, también se ha llamado de la obligación, pero no es el objeto, del cual funcionalmente, dicen Pizarro y Vallespino, se puede prescindir. Funcionalmente, a efectos de cancelar esta obligación, si hay un deudor que se niega a realizar esa conducta, vamos a prescindir de su conducta y vamos a forzadamente ejecutar esa obligación. Pero además de esa conducta, la prestación también es finalidad, y la finalidad es el elemento objetivo e invariable de la prestación, ¿sí? Que es el interés de ese acreedor, ¿sí? Ese interés, que es un bien objetivamente valorable, que tiene que ser lícito, que esa licitud se tiene que mantener durante la obligación, también es parte de la prestación. Por eso decimos que la prestación es un concepto abstracto y es un concepto complejo, que incluye las dos cosas. En definitiva, podríamos decir que la prestación, en tanto concepto complejo, es básicamente la conducta del deudor, un dar, hacer o no hacer, que recae sobre un objeto, sobre un bien, un servicio o una abstención, que resulta de interés de ese acreedor y satisface el interés de un acreedor. Conjugando todos estos elementos, ahí tenemos la noción de prestación en tanto bien debido. ¿Y por qué tenemos que conjugar todos estos elementos para llegar al concepto mismo de prestación? Bueno, esto es sencillo. Si yo la limito al sustrato material, es decir, aquel objeto que hay que entregar, aquel servicio que hay que realizar o aquella abstención, si desaparece el objeto, el servicio o la abstención, desaparece la obligación por carencia de objeto. Y esto vamos a ver que no siempre es así. El objeto de una obligación puede desaparecer, el objeto mediato, el objeto en tanto sustrato material, puede desaparecer y la obligación puede o no extinguirse. Eso va a depender si desapareció con culpa o sin culpa de su deudor, ¿sí? Si yo la dejo ceñida solamente a los medios para su logro, es decir, ese famoso dar, hacer o no hacer, me estoy olvidando de la parte de responsabilidad, en donde la obligación se va a concretar, pero no va a ser mediante un dar, hacer o no hacer del deudor, sino por medios coactivos. Además de que siempre el dar, hacer o no hacer son caminos para llegar a otra cosa, son nociones que en sí están vacías de contenido. Dar qué, hacer qué o no hacer qué. Y además tenemos incorporado ya hoy en el concepto de bien debido ese interés del acreedor. Ese interés del acreedor siempre tiene que estar presente en la prestación para que la obligación tenga vida, para que la obligación tenga fundamento. En donde desaparece ese interés del acreedor, vamos a ver que la obligación toma otros caminos. Eso lo vamos a relacionar después más adelante con el tema de la mora, el incumplimiento, etc. Entonces, conjugando todas estas nociones es que tenemos el concepto exacto de lo que denominamos prestación. Ahora bien, por supuesto que la prestación en definitiva recae sobre un objeto, ¿sí? Y vamos a ver entonces cuáles son los requisitos del objeto de la prestación, ¿sí? Y nótese que no digo requisitos de la prestación, sino de lo que, sobre aquello que recae la prestación. Esos requisitos son los que se estudiaron en general o se suelen estudiar en parte general, como los requisitos del acto jurídico, del objeto del acto jurídico, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña remisión acá para relacionarlos con lo que es el contenido de la prestación en obligación. Bien, el primer requisito del objeto sobre el que recae la obligación es su posibilidad. Ese objeto tiene que ser posible tanto física como jurídicamente, ¿sí? Posible físicamente en el sentido de que nadie está obligado a lo imposible, los ejemplos del libro, volar, cruzar el océano a nado, etc., ¿sí? Y la posibilidad jurídica se refiere a que sea una operación, un acto que se pueda realizar en el marco de la regulación jurídica de determinado lugar y tiempo, ¿sí? Hay determinados actos que no son posibles jurídicamente, como por ejemplo vender un bien del dominio público. Ahí hay una imposibilidad jurídica y esa obligación carecería de objeto. El tema de la posibilidad lo relacionamos con el tema de la imposibilidad, ¿sí? Una obligación puede nacer ya con un objeto imposible, en cuyo caso
vamos a decir que efectivamente nunca nació porque le falta uno de los elementos esenciales, que es el objeto, pero también se da cierta cuestión cuando esa imposibilidad es sobreviniente. Cuando esa imposibilidad es sobreviniente puede extinguir o no la obligación, y eso va a depender de si esa imposibilidad sucedió con o sin culpa del deudor, porque todo el que por su culpa causa un daño tiene que responder. Entonces, si esa imposibilidad sobre el objeto, porque por ejemplo el objeto pereció, deviene con culpa del deudor, ahí la obligación no se extingue, sino que se transforma, ¿sí?, en la obligación de indemnizar los daños y perjuicios. En el caso que la imposibilidad sea objetiva, absoluta y sobreveniente, sin culpa del deudor, ahí sí la obligación se extingue por falta de objeto. El objeto de la prestación tiene que además ser lícito, ¿sí? Algunos autores identifican la imposibilidad jurídica con la ilicitud, es decir, cuando es imposible jurídicamente que cierto acto recaiga sobre determinado objeto, es ilícito. Otros autores, como Trigo Represas, separan las nociones y dicen, bueno, hay imposibilidad de tipo jurídica, por ejemplo, cuando el objeto no está previsto en el ordenamiento jurídico. Si yo quisiera, por ejemplo, constituir una hipoteca sobre un bien mueble, eso no es posible en nuestro derecho, entonces hay una imposibilidad jurídica en ese negocio, en ese acto negocial. Y ilicitud lo reservan para aquellos casos en donde efectivamente hay una sanción contra ese comportamiento, ¿sí? Lo cierto es que el objeto tiene que ser tanto posible jurídicamente, físicamente y ser lícito, además del interés del acreedor, que también tiene que ser lícito, y esa licitud en todos los casos tiene que mantenerse desde el nacimiento de la obligación hasta su cumplimiento. El objeto de la prestación también tiene que ser determinado o determinable. En este punto no tenemos que confundir determinación o determinabilidad del objeto con existencia actual. Las obligaciones, a diferencia de los derechos reales, pueden recaer sobre cosas futuras, ¿sí?, sobre una cosecha que va a producirse, por ejemplo. Pero se requiere un mínimo o determinadas pautas esenciales de determinabilidad del objeto. Una obligación puede nacer con un objeto indeterminado, pero tiene como máximo hasta el momento del pago para que se pueda determinar ese objeto, para que se pueda cumplir, ¿sí? Un objeto completamente indeterminado de la prestación hace nula la obligación por falta de objeto. Ya vamos a ver cuando veamos la clasificación de las obligaciones que esta determinación va teniendo diferentes grados. En las obligaciones de dar cosa cierta, la cosa está perfectamente determinada desde el inicio de la obligación, desde el nacimiento, pero también hay otros tipos de obligaciones en las cuales se dan determinadas pautas para determinar el objeto que se va a determinar al momento del pago, se va a individualizar al momento del pago, caso de las obligaciones facultativas, de género, alternativas, etc. El cuarto requisito del objeto de la prestación es el de la patrimonialidad y ha generado ciertas discusiones en doctrina. Todas ellas se encuentran reseñadas en todos los tratados y la más histórica o la más significativa es aquella discusión que se dio entre Savigny y Jhering, ¿sí? Savigny dice que siempre la prestación tiene que tener, el objeto de una obligación tiene que tener contenido patrimonial. Se basa en un texto de Ulpiano que dice que pueden ser objeto de las obligaciones todas aquellas cosas de las que nos podemos librar con dinero. Y en base a eso dice, si el objeto de la obligación no fuera patrimonial, entonces no habría daño patrimonial por el incumplimiento. No había absolutamente ninguna consecuencia patrimonial por incumplir, porque como el objeto no es patrimonial, queda por fuera, digamos, del derecho de las obligaciones y dice, no, todos los objetos de las obligaciones tienen que tener contenido patrimonial. A esto contesta Savigny en un ensayo también célebre, citado en todas las obras, en el que pone sus famosos 3 ejemplos de aquel mozo que conviene con su patrón quedar libre los domingos, de aquella persona que alquila una casa y decide también alquilar el uso y goce de un jardín que es anexo a esa casa, y de aquella señora que subarrienda dentro de su casa una habitación para un inquilino, pero le pone la condición de que en esa habitación que está dentro de su casa no puede haber ruidos molestos porque la señora es grande o prefiere no escuchar esos ruidos. Entonces dice, en estos 3 casos, digamos, el mozo es acreedor de no ir a trabajar un domingo, esa prestación no tiene absolutamente ningún contenido patrimonial, la persona que conviene el uso y goce de un jardín anexo a la propiedad que alquila lo hace por mero placer, por mero recreo, eso no tiene ningún contenido patrimonial, y la señora que le pide a su inquilino que no haga ruidos, que no efectúe actividades que le puedan llegar a molestar o perturbar en su paz, no tiene ningún interés patrimonial en eso, sino simplemente el de tranquilidad, el de paz en su casa.
Otros ejemplos un poco más modernos que alguna doctrina que defiende la ausencia del contenido patrimonial como requisito del objeto son, por ejemplo, quien contrata un viaje por placer, ¿sí? O tantas otras cosas que los seres humanos buscan y contratan o convienen obligaciones que recaen sobre cosas que tienen para ellos un valor meramente moral, de distracción, de recreo, de placer o de esparcimiento. ¿Cuál es la respuesta que se le da, digamos, a estas concepciones para afirmar que hoy en día es necesaria la patrimonialidad de la prestación? Es que hay que distinguir dos cosas. Una cosa es la prestación y otra cosa es el interés del acreedor, ¿sí? Recién separando estas dos cosas vamos a poder comprender que el objeto de la prestación siempre tiene que ser susceptible de ser traducido en dinero, de ser significado en dinero, ¿sí? No así el interés del acreedor en esa prestación, que tiene que ser lícito, ya lo sabemos, pero que puede ser patrimonial o extrapatrimonial, ¿sí? En los ejemplos de Jhering se dice, bueno, evidentemente ese mozo que contrata libre sus domingos, evidentemente esa persona que contrata el uso y goce de un jardín anexo a la casa que alquila, o evidentemente esa persona que le dice a su inquilino que no haga ruido en determinados momentos, tienen un interés extrapatrimonial, sin duda, en que esa prestación se cumpla. Pero esa prestación es traducible en dinero. ¿Y por qué? Bueno, porque evidentemente el precio de locación de una casa con un jardín anexo no es el mismo que el precio de la locación de una casa sin un jardín anexo. Porque evidentemente si esta señora alquilase la habitación sin ningún tipo de restricciones, cobraría determinado precio. Pero si la alquila con determinadas restricciones, si yo voy a alquilar una pieza en la cual no puedo realizar determinadas actividades que normalmente podría realizar, seguramente eso se traduzca, se signifique en el precio o en la contraprestación. Lo mismo con los domingos. ¿Cuánto vale la jornada de domingo de un mozo? ¿Sí? Por eso el interés de estas personas en esa prestación puede ser extrapatrimonial y en efecto lo es, pero en definitiva ese objeto de esa prestación siempre es traducible en dinero. Y esto nos da las respuestas para poder efectivamente en la etapa de incumplimiento de las obligaciones buscar un equivalente, porque si no el incumplimiento no tendría consecuencias. ¿Cómo buscaríamos el equivalente si a un incumplimiento, algo que ya es un incumplimiento absoluto, que no se va a realizar si no es en dinero? Y si lo podemos traducir a dinero es porque efectivamente esa prestación tiene un contenido patrimonial. Lo mismo pasa con el ejemplo de quien contrata un viaje por placer. Quien contrata un viaje por placer y se incumple ese viaje, es decir, la agencia de turismo incumple y no lo lleva a ese viaje, evidentemente tiene un daño y evidentemente vendrá el derecho a regular esa situación y a resolverlo en una indemnización de daños y perjuicios, más allá de que su interés en ese viaje sea extrapatrimonial. Pero si vamos a decir que el objeto de esa obligación que contrató es meramente moral o de recreo, bueno, entonces no habrá indemnización que lo pueda sustituir. Bueno, esto del contenido económico o patrimonial o esta posibilidad, como siempre digo, de buscar el equivalente en dinero de una prestación, de traducir a dinero una prestación, nos es de mucha utilidad para la etapa de incumplimiento. Este es el sentido al que nos referimos hoy cuando decimos que la prestación tiene que tener contenido patrimonial. El interés del acreedor puede ser patrimonial o extrapatrimonial, siempre que sea lícito, pero el objeto de la obligación tiene que ser algo susceptible de valoración pecuniaria. Este es el sentido que le da hoy en día nuestro artículo 725 del Código, en donde nos dice que la prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser materialmente posible, lícita, determinado o determinable, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del deudor. Entonces acá dividimos las aguas y decimos, el interés puede ser patrimonial o extrapatrimonial, un acreedor puede convenir una prestación que le sirva por recreo, por placer, por lujo, por descanso, paz y todo tipo de bienes, pero el objeto de esa prestación siempre es susceptible de valoración pecuniaria. Entonces, una obligación se puede constituir a efectos de satisfacer un interés extrapatrimonial de una persona, pero la prestación siempre es patrimonial, siempre tiene contenido patrimonial. Y por eso, volvemos al principio, la prestación no es solamente conducta y no es solamente finalidad, no es solamente objeto, sino que es una noción abstracta donde conjugamos todas estas cuestiones y que debe cumplir estos requisitos.